Y entonces, una muchachita, por favor, que lea la plegaria para el estudiante. Una muchachita primero y después al final un muchachito. ¿Yo la puedo leer? Adelante. Por Buenas supuesto. noches a todos. Buenas Buenas noches. Buenas noches, noches. Diana. Sí. Acrecenta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Que así Que sea. Que así así sea. sea. Bueno, vamos a comenzar entonces el curso superior de astrología de la Fraternidad Rosacruz, la lección número 6. Recuerden que el curso elemental de astrología, con ese curso podíamos levantar un horóscopo e interpretarlo. Ya en el caso del curso superior, estamos entrando en la parte espiritual de la astrología y nos hemos enfocado sobre todo en lo que son los progresados, o sea, aspectos que producen los planetas con el ascendente y el medio cielo progresado, los planetas natales con el ascendente en medio cielo progresado y los planetas progresados con el ascendente y el medio cielo natal. Carta número 6. Estimado amigo, amiga. Cuando un planeta está situado en la cúspide, en la parte superior o cúspide de la 12 casa, 12ª casa, su influencia se limita enteramente a esa esfera de la vida. O sea, cuando un planeta está cerca, la cúspide de la casa 12 es esta que está aquí, este punto que está aquí. Cuando el planeta está cerca de la cúspide de la casa, pues la influencia es sobre la casa 12, sobre lo que significa la casa 12, que son las causas generadas, los confinamientos, etcétera. Sin embargo, cuando está muy cerca del ascendente, adquiere también influencia sobre el cuerpo físico, pues el ascendente es el grado que ocupó la luna en el momento de la concepción y sirve como avenida de ingreso para las fuerzas vitales hasta la rotura del cordón umbilical. Fíjense, fíjense que aquí el planeta está cerca del ascendente, que es la cúspide de la casa 1. Siempre la cúspide es la que define la casa, o sea, el dueño de la casa. Si en la cúspide está un signo, pues ese es el que rige esa casa. Y si el planeta está cerca de la cúspide de esa casa, pues va a influenciar en esa casa. Si está cerca de la otra cúspide, o sea, está en la casa 12, pero cerca de la casa 1, que es la cúspide, el ascendente, pues también va a influir en el cuerpo físico. Recuerden que el ascendente es la infancia, el cuerpo físico, etcétera. Por eso es muy importante ver el planeta donde está dentro de la casa. Los planetas en aspecto con ese grado durante los 9 meses inmediatamente anteriores al nacimiento tuvieron cada uno su parte en la formación de la constitución orgánica del niño. O sea, en los 9 meses anteriores al nacimiento, cuando un planeta hacía aspecto con ese signo y grado del ascendente, tienen, o sea, tuvieron que ver en la formación de los órganos del niño. El planeta que rige cada órgano, pues tuvo que ver en ese momento. Si está mal aspectado, pues el órgano quizás no es lo suficientemente fuerte y tiene problemas que se verán después en la vida. Si es un buen aspecto, pues va a tener ese órgano muy fuerte. Esto es verdad, especialmente para los planetas que han formado una conjunción
con el ascendente durante el periodo prenatal. Fíjense bien que o sea, el ascendente no se sabe hasta que no nace. Pero dice McHendel que el ascendente es el grado que ocupaba la luna al establecerse la concepción. Por lo tanto, cuando los planetas pasan por ese ascendente supuesto que va a ser al nacer, hacen una conjunción, o sea que están unidos ahí con ese signo y grado, pues ellos hacen un aspecto, o sea, una fuerza muy grande en la construcción de ese feto que van a nacer. Después del nacimiento, la salud está influenciada entonces por los aspectos del ascendente, que es el cuerpo físico, y por las condiciones de la sexta casa, que es la casa de la salud. Recuerden también que la casa 1, que es el cuerpo denso, está regida por Aries. También Aries tiene que ver con esto. Y la casa 6 está regida por Virgo y también tiene que ver con la salud después que nace el niño. Sin embargo, si procedemos con gran cuidado, sobre todo en la infancia, el sufrimiento procedente de esta fuente puede ser considerablemente disminuido. Si sabemos las afectaciones que puede traer ese niño de índole físico y o espiritual, podemos desde pequeño ir tomando medidas para la parte, tanto la física como la espiritual. La crianza del niño tiene que ser en base a estas cosas. Por eso es muy importante la astrología, dice Hendel, en la formación y en la educación de los hijos. Porque si un hijo viene mal aspectado en una condición, pues hay que trabajar en eso desde pequeño. Neptuno significa en realidad lo que nosotros llamamos los dioses. O sea, Neptuno es la divinidad. Es la octava superior de Mercurio. O sea, es la mente abstracta, la divinidad. Empezando por los elevados seres a quienes conocemos como hermanos mayores y abarcando hasta las huestes innumerables de entidades espirituales, buenas, malas o indiferentes que influencian en nuestra evolución. Todas esas entidades que nos influencian a nosotros para el bien o para el mal, Neptuno es el que nos indica esa situación. Su posición y aspectos denotan nuestra relación con ellos. Si son aspectos maléficos, atraen agentes de naturaleza hostil a nuestro bienestar. Y si son aspectos benéficos, nos aproximan a las fuerzas buenas. En estos términos, si Neptuno está situado en la 10ª casa, trino con el ascendente, denota que su cuerpo será apto para recibir las más sutiles vibraciones y de establecer contacto con el mundo espiritual. O sea, recuerden que Neptuno en la casa 10ª, la casa 10ª es la que está, la cúspide de la casa 10ª es el medio cielo. Entonces, él puede hacer un trino con el ascendente si hay signos interceptados que se corren, porque de la casa 10 al ascendente van 90 grados, supuestamente, pero como las casas pueden correrse y los signos, puede establecerse un trino. Además, si analizamos con el ascendente progresado, que él camina un poco, pues se puede producir un trino. Y entonces, al Neptuno estar haciendo un trino, denota que su cuerpo
será apto para recibir las más sutiles vibraciones y de establecer contacto con el mundo espiritual. Recuerden que el ascendente es el cuerpo. Por otra parte, cuando Neptuno está colocado en la 12 casa, cuya naturaleza es negativa y productora de sufrimiento, indica que alguna vez posiblemente bajo una cuadratura con el medio cielo, tal como lo estamos considerando en nuestro ejemplo, las fuerzas malas entre las que están los espíritus control caerán sobre esta persona e intentarán obtener la posesión de su cuerpo. Mm. Cuando Neptuno está en la casa 12, bien abajo, pues está haciendo una cuadratura con el medio cielo. Y entonces esto hace que las cualidades espirituales sean negativas. Y son estas personas que son mediunímicas, o sea, que tienen la facilidad de que los espíritus de control eh, ¿cómo se llama? Los manejen a su voluntad. La conjunción La conjunción de Neptuno con el ascendente hará al cuerpo sensitivo y apto para su empleo en propósitos espirituales, lo mismo que el trino. O sea, la conjunción de Neptuno con el ascendente y el trino, así como también el sextil, aunque no está escrito, que son aspectos benéficos, lo harán apto para su empleo en propósitos espirituales. Es muy importante en este asunto ver el niño donde tiene a Neptuno para si es presa de espíritus de control, ir trabajando con ellos desde chiquito. Tratar de que no que no tenga contacto con reuniones de espiritismo, de donde participen, donde haya espíritus errabundos y cosas de esas. Tratar de mantenerlo alejado de todas esas cosas, la ouija y toda esta serie de cosas que atraen estos seres. Dada la oportunidad proporcionada por el aspecto mencionado inicialmente, el hombre puede llegar a ser un discípulo. Estamos hablando cuando está bien aspectado Neptuno. De una escuela, discípulo de una escuela de misterio y un factor de mucho bien en la elevación de la humanidad. Todos los que tengan a Neptuno bien aspectado con el ascendente y con el medio cielo, pues tiene grandes oportunidades de ser un discípulo. Y digo oportunidades porque puede no serlo. O sea, el hecho de que tenga las oportunidades tiene que haber también la voluntad para tomar la determinación y ser un discípulo. Hay quien tiene las condiciones, tiene la tendencia, pero no lo hace. Colocado bajo la aflicción del segundo aspecto mencionado, o sea, cuando hace un aspecto maléfico, una cuadratura, puede convertirse en un instrumento abandonado a los espíritus control, un medium irresponsable. Cuando se dice un medium irresponsable, son esas personas que ven y tienen experiencia y se pasan la vida contándole a las personas lo que ella ve, que lo que ella ve son sus experiencias y no tienen nada que ver con las otras personas, y lo que hace es confundirlas y actuar de una forma bastante irresponsable. Pero hay un factor que nunca está en el horóscopo: la voluntad del hombre. Fíjense que eso se va del horóscopo. El ponerse en contacto con el Espíritu Divino, que es el que tiene el atributo de la voluntad, no sale en el horóscopo. Ya eso es una condición del nativo que desarrolle ese aspecto, la voluntad. El individuo está predestinado en algún momento de su vida a tropezar con las experiencias denotadas por su horóscopo.
y las oportunidades ahí indicadas se le colocarán una por una en sucesión ordenada. Y cuando el reloj del destino señale el tiempo apropiado, pero el modo como el espíritu libre o independiente hará frente a aquellas experiencias fatales, nadie puede determinarlo de antemano. O sea, las tendencias están, las experiencias van a venir. Ahora, la forma de actuar ante esas experiencias depende de cada uno. El hombre en cuyo horóscopo ocurre el aspecto benéfico que hemos mencionado en primer lugar, el de Neptuno bien aspectado, es posible que no esté lo suficientemente despierto para poder cazar al vuelo tan gran oportunidad cuando se le presente y que desaparezca antes de que comprenda que estaba allí. Cuando se le presenta la oportunidad, si no está atento, si está entretenido con las cosas del mundo, pues esa oportunidad puede pasar. Sí, y aún es posible que nunca llegue a enterarse de tal oportunidad. Por otra parte, la persona en cuya vida la cuadratura indica el asalto de las fuerzas espirituales citadas puede desarrollar su poder espiritual por la resistencia al ataque furioso y llegar a ser vencedor en lugar de ser vencido. En el caso de que tenga un mal aspecto, desarrolla su poder espiritual, su voluntad y llega a ser vencedor de estos espíritus control y no cae bajo la tendencia que le da la vida con su horóscopo. El hombre prevenido está armado de antemano. Si los padres del niño cuyo horóscopo estamos considerando, o sea, es un horóscopo que se está estudiando en la lección, comprendiendo la gravedad de la situación, este niño está mal aspectado, tiene un Neptuno mal aspectado y pudiera ser presa de los espíritus controles. Comprendiendo la gravedad de la situación, nutren y alimentan el espíritu con independencia desde la infancia en adelante. Acumularán gran tesoro en el cielo por haberle librado del probable destino de la mediunidad. Fíjense, es muy importante en esta escuela, la mediunidad es atacada. O sea, ningún estudiante de Rosacruz puede ser medium, ni hipnotista, ni nada que tenga que ver con esto, astrólogo profesional, o sea, un astrólogo que cobre, un quiromántico que cobre por los servicios. Eso es prohibitivo en esta fraternidad. Fíjense la importancia de la astrología. La astrología es una herramienta que todos los estudiantes de Rosacruz deben poseer porque con ella pueden guiar a los niños, a sus hijos, a los hijos de los amigos, a los hijos de los vecinos, a todo aquel que tenga un problema y explicarle lo que deben hacer con sus hijos. Esto es muy importante. También a los problemas de salud físico, que va acompañado también el entender la astrología para poder ayudar en la curación de muchas enfermedades. Y hasta aquí la clase de hoy. Preguntas, dudas, intervenciones. Yo tengo una inquietud. Una vez me Adelante. comentaron que no se podía, por ejemplo, realizar una carta astral para un niño que no haya nacido en los 9 meses exactos, ¿no? Por ejemplo, los niños 8 mesinos, 7 mesinos no pueden tener una carta astral. A qué se debe eso? Que no puede tener una carta astral, sí la Que no puede se le, que tener. no se le, que no se le puede hacer. ¿Quién dice que no se le puede hacer? Eh, una profesora que estudia estas cosas me dijo que no se le podía hacer, que tiene que justo nacer a los 9 meses, si no, no sale correcto. No, 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 no. Eso
yo tengo entendido que las influencias planetarias, fíjate, y eso está escrito, entran en el niño con la primera inspiración, independientemente que sea 7 mesinos, 8 mesinos, 10 mesinos, lo que sea. En ese momento que el niño tiene la primera inspiración, la posición de los planetas como están, es lo que va a llevar él toda la vida. Y no independiente, porque ¿cuántos niños no hay que nacen antes de tiempo? El problema de nacer antes de tiempo es precisamente que ocurre una condición planetaria en ese momento que él tiene que salir y hacer la primera inspiración en ese momento. Pero sí, sí se le puede hacer la carta a todo el mundo. Muchas gracias. Susana, Sí, gracias, Marco. No, Marco, lo que tú decías, pero precisar que en el momento en que el niño nace, no importa si son 3 días antes, 3 días después o los días que sean, eso viene ajustado a las leyes que él trae, ¿no? Como para cumplir. O sea, que es más redondeando sobre lo mismo que tú estás diciendo. Sencillamente, él nace cuando tiene que nacer, cuando están las condiciones propicias para que él cumpla con su destino y que estén los astros adecuados para darle las influencias necesarias para su aprendizaje. O sea, que si nace con 6 meses, si nace con 7 meses, si nace con 8 meses, con los meses que sean, no importa. Eso es parte del plan. Eso es parte del plan y parte del destino de él, que él tiene para cumplir. Eso solamente. Gracias, Marco. sí, si el niño no puede nacer bajo esas condiciones, porque un niño o no puede nacer en unas condiciones que no sean las propiciadas por ese mismo espíritu. O sea, ese mismo espíritu propició unas causas que deben ser cumplidas, no todas, algunas de ellas, basado en las condiciones planetarias. Por eso nace el niño. Si no pasa eso, el niño no nace. No puede nacer. Hay niños que han nacido hasta con 6 meses y se han salvado. Y se han salvado, o sea, 6 meses y pico. Y lo han tenido en incubador y le han tenido un proceso ahí y se han salvado. Y entonces tuvieron que venir en ese momento. Yo sí siempre digo que los ángeles archiveros, que son 4 entidades, pero bueno, entidades muy por encima de nosotros, tienen mucho trabajo. También tienen una hueste de seres que lo ayudan en eso. Pero ese trabajo es grandioso. Estas clases del curso superior de astrología son cortas, pero tienen una gran enseñanza. ¿Por qué? Porque ya estamos analizando una serie de aspectos que no se tienen en cuenta en la carta natal. O sea, ya esto es profundizando ya en la parte espiritual. Por eso es muy importante que a pesar de ser cortas, se tenga presente, muy presente estas lecciones. Este curso tiene 12 lecciones, cuando se termine este curso, después viene otro superior que se llama superior suplementario, que tiene muchas más cosas espirituales para aprender. Después vamos a tratar de hacer un posgrado de astrología basado en los libros de Elman Bache, que fue un estudioso de la astrología de la Fraternidad Rosacruz. Vamos a tratar de hacer todo eso para un mayor entendimiento de la astrología. Pero fíjense en esta lección cómo
es necesario que todos los estudiantes de la Fraternidad Rosacruz sean astrólogos. Todos. Mientras más ayuda, porque los poquitos que hay no dan abasto los vuelven locos. Los tienen. Lo digo por experiencia, porque Susana, que es la astróloga, como yo le digo, o vamos a decir la que terminó los cursos. Yo también los terminé, pero yo me he dedicado más a lo que es la filosofía Rosacruz y a divulgar las enseñanzas y eso. Ella sí se ha dedicado de lleno a la astrología y no da abasto. No da abasto. José Santa María. Buenas noches, gracias, don Marcos. Me gustaría que simplificara los puntos básicos en qué puede ayudar la astrología a un ser humano. Los puntos básicos en qué puede ayudar la astrología al ser humano. Bueno, Sí, sí, en ¿para qué? O sea, ¿cuáles son los objetivos? en esta escuela fundamentalmente se utiliza para la curación y la educación de los niños. Es la parte fundamental, pero la astrología se puede utilizar para todo, para todo. O sea, inclusive si estás bien aspectado para un trabajo, o sea, para todo se puede utilizar la astrología. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado con el uso de la astrología para beneficio propio, porque podemos caer en problemas y después esa parte espiritual se pierde. Porque si te vas a poner a analizar todos los días tu horóscopo para ver cómo estoy hoy y qué voy a hacer, qué aspecto tengo y voy a hacer esto entonces ya un poco que se pierde la esencia de la astrología. Y la astrología se hace fundamentalmente para servir a los demás, fundamentalmente. Y para Gracias. saber cómo viene uno, pues, ¿no es cierto? Sí, sí, hay momentos en la vida en que uno cae en una crisis. Entonces, con la astrología se puede saber la causa de esa crisis y cuándo va a cesar esa crisis, porque todo pasa, todo en la vida pasa. Y entonces, cuando sabemos que tenemos un proceso, una prueba por la que estamos pasando, y que es por una mala expectación de unos planetas, cuando se hace un progresado se ve que ya esa expectación se quita para tal fecha y ya por lo menos sabemos que vamos a estar libres de esa mala expectación y las cosas comienzan a cambiar. Si uno se Puntita, cambia de país, ¿Cómo? si uno se cambia de país para que no le pase y haya otro aspecto. Bueno, dice Hendel que el mudarse no te quita las deudas que dejaste atrás. O Ya. sea, las deudas tienes que pagarlas de una forma o de otra. Mudarte no te garantiza eso. Ahora, cuando uno se muda y va a ser un progresado, tiene que hacerlo con respecto al nuevo país en que está, porque las condiciones planetarias cambian. O sea, no es lo mismo vivir en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Y sí hay que tener en cuenta eso a la hora de hacer un progresado, un tránsito, etcétera, porque cambia las condiciones planetarias. Y es importante eso porque muchas personas, mi caso, por ejemplo, nosotros salimos de nuestros países, ¿no? Porque no habían o sea, habían muchos problemas y muchas situaciones. Inclusive yo me tuve que quedar, yo no pude regresar, a mí no me dejaron regresar a mi país. Y eso es una causa que había sido creada o pagué mi deuda en ese país y vine para otro. O sea, hay una serie de condiciones que están creadas para que vean que el destino es así, es así. A veces no queremos, pero tenemos. José Santa María.
Gracias, rapidito. Un clarividente voluntario, si es un clarividente voluntario, por ende ya tiene que tener conocimiento de astrología, o puede ser clarividente sin tener conocimiento de astrología. La astrología es una muleta que usamos, y digo la palabra muleta porque mientras no aprendamos a caminar, tenemos que valernos de una muleta. Y es una muleta que usamos mientras no desarrollemos la clarividencia voluntaria entrenada. Cuando ya somos iniciados, no necesitamos la astrología. Händel plantea que entre la visión voluntaria y la astrología, él prefiere la astrología porque dice que la visión es terrible lo que se ve. Y hay que estar muy bien preparado y hay que tener un dominio de las emociones para poder ver un niño que se va a morir y no poder hacer nada, porque, o sea, estás viendo ya en la memoria de la naturaleza lo que va a ocurrir, lo que ocurrió, las causas que generaron el problema, y a veces no puedes hacer nada porque es un destino maduro. Dice McHenry que eso es terrible, que en la astrología por lo menos no lo ves, no lo sufres como si tú lo ves. No es lo mismo que te digan una cosa a vivir una cosa. Ya los sacerdotes que hacen exorcismo, más o menos qué tipo de conocimiento tienen. Es decir, ellos tienen una clarividencia de algún modo, o nada más es un mito. Los sacerdotes y los exorcistas, ellos tienen un conocimiento grande de todas estas cosas. En los seminarios ellos estudian bastante estas cosas. Lo que pasa es que ellos no lo promueven, no lo promulgan, no lo dicen, se lo mantienen para ellos. Pero un exorcista sabe de que hay espíritus errabundos o demoníacos, como le dicen, que toman posesión, que son espíritus de control, que no son demonios, o sea, que no son luciferes, porque los luciferes son ángeles que influencian en nosotros, pero normalmente cuando se toma posesión de un vehículo es un espíritu de las regiones bajas del mundo del deseo, que puede ser malo. No quiero decir que sea bueno, no va a ser. Casi nunca los medios pasan por ellos un espíritu bueno. Casi, excepciones las hay, pero casi nunca. Siempre son espíritus del bajo mundo del deseo, muy pasionales. Vienen pidiendo cigarro, tabaco, aguardiente y todas esas cosas. Porque vienen para satisfacer los deseos que ellos allí ya no pueden hacerlo. Y entonces toman posesión de un cuerpo. Los exorcistas lo saben, conocen de estas leyes y de estas cosas y tienen forma de sacarlos del cuerpo con rezos y con oraciones y sobre todo imponiendo su voluntad. Ellos logran hacer eso, aunque no creo que lo vean, no creo que vean al espíritu, pero saben cómo hacerlo. Inclusive tienen que protegerse porque ese espíritu puede saltar para ellos si no están bien preparados. Ellos estudian todas esas cosas, los trucos y cosas, ¿no? Para evitar, para protegerse. Primero protegerse, porque tienen que protegerse. Hay una película de Anthony Hopkins, creo que se llama El Rito, que es un muchacho que está aprendiendo a hacer exorcismo y Anthony Hopkins es el exorcista viejo y tiene problemas que el demonio se apodera de él, el espíritu ese se apodera de él al final y esa película se la recomiendo, se llama El Rito, trata sobre ese tema. Interesante. Sí, sí, gracias. Interesante. Bueno, veo que nadie quiere preguntar. Hace tiempo
yo entré a una librería buscando libros de Max Hendel. Aquí en la página PDF encontré una página que están los libros, pero ahí sale un número en automático para obtener libros esotéricos. Entré hace un tiempo, hace un año, pero ahí había alguien que dominaba ese WhatsApp, y ese WhatsApp yo miré la única que lo dominaba, una muchacha de México. Decía astróloga. La pregunta es, yo me salí porque no encontré los libros y me dice, ¿por qué te saliste? Es interesante que estés aquí. Y yo pregunto, ¿puede un astrólogo de alguna manera absorber la energía de las personas? O qué sé yo, porque ella tenía ahí a 300 personas pegadas por los libros, pero en realidad compartiendo los libros, que no era gran cosa los libros, solamente era para tenerlos ahí. Bueno, hay personas que tienen un magnetismo que atraen personas. Esa gente que, los líderes sobre todo, que hablan y atraen a multitudes, etcétera. Todo eso es expectaciones astrológicas que traen. Lo que pasa es que hay muchos se aprovechan de estas cosas y las utilizan para ganar dinero. Entonces, la astrología es una ciencia sagrada. Si tú cobras por ello, estás prostituyendo esto. Y entonces, lo que hace es que sí, tú puedes saber mucho de astrología, tener un conocimiento vasto, pero la parte espiritual está coja. Y entonces tú puedes decir las tendencias y tú puedes decir muchas cosas, pero a la hora ya de definir un problema, te cuesta más trabajo porque no lo tiene. El astrólogo espiritual llega un momento en que siente lo que siente el individuo. De ver el horóscopo nada más, se le abre ante la vista. No, ya no es que tú vas a buscar el mensaje de las estrellas y ver que Neptuno con Plutón en la casa 12, eso es esto, esto y esto. No, ya eso viene. Es una cosa que lo sientes y lo ves. Y cuando lo dices, las personas, oye, pero ¿cómo tú puedes saber eso? ¿Pero cómo es posible si eso, yo no se lo he dicho a nadie? Pero es así. La carta natal es el mapa de la persona, es entrar al interior de esa persona. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se usa eso, porque se puede hacer mucho daño con la astrología y la responsabilidad que conlleva ser astrólogo, porque no se crean que esos astrólogos que utilizan la astrología para engañar y para hacer otras cosas, ellos al final de la vida, todo eso lo van a sufrir en el purgatorio. Todo eso quisieron sufrir. Y con creces, porque una ciencia espiritual no estamos hablando de utilizar, no sé, una carrera, algo material, de conocimiento y eso. Estamos hablando de una ciencia espiritual. Y eso, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y es preferible ofender al César que ofender a Dios. En un libro de Max Hendel parece que habla, que se dice que darle la fecha de nacimiento a un astrólogo, o sea, sobre todo a uno no espiritual, es como darle las llaves de... Malísimo, pues. ¿Es Sí, cierto? la clave tuya de acceso a ti, tiene acceso a todos tus interiores, a todos tus secretos, a todo. Un astrólogo bueno, un astrólogo bueno. Lo que pasa es que esa gente que lo utilizan para cobrar, ellos van perdiendo facultades espirituales. Y entonces se concentran en la cosa esa de no, tú tienes esto. Igual que yo veo los programas, eso veía, porque de los astrólogos que te dicen, Libra, este mes tuvo esto, esto, esto. Pero ¿qué tiene que ver si los Libras, no hay dos Libras iguales? No hay dos libranos que sean iguales, ni dos Capricornios. O sea,
¿cómo tú puedes dar una generalidad? Tú puedes decir que hay una expectación que puede influenciar algunos libros, pero no así como se dice, esa astrología comercial que tiran por la televisión, que hay programas y todas esas cosas. Jacqueline. Sí, tengo una pregunta. En los aspectos de Neptuno con el ascendente, ya sea en cuadratura o en conjunción, ¿te lo ves solamente en la carta natal al momento del niño nacer o también se ven esos aspectos cuando se progresa o Neptuno o el ascendente? Si lo tiene al nacer, es para toda la vida. Pero si lo tiene en un progresado, es para ese momento. Ok, entiendo. Cuando un niño nace con esa configuración, quiere decir que la tendencia de él en su vida es esa. Y hay que trabajar en eso. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú haces un progresado y entra en ese aspecto, en el progresado, en los 30 años, por ponerte un ejemplo, ahí está el problema, en ese momento. Ya, ok, perfecto. Lo entendí así, pero yo me hice mi caso. Y, y bueno, lo podemos discutir después, no me gusta que quede grabado. Ok. Gracias. ¿Cerramos la clase entonces? Una pregunta, ¿es posible que el rey Salomón haya sido astrólogo? Eh, por supuesto, en esa época los sabios precisamente eran astrólogos. Tiene que haber sido, por supuesto. Jacqueline, ¿volviste a Eh, levantar la mano? sí, sí, es que tenía otra pregunta. Cuando menciona al inicio de la clase que 9 meses antes del nacimiento se podrían ver los aspectos que ha hecho el ascendente con los planetas, ¿verdad? Sí. Los 9 meses antes. ¿Cuántos grados tengo que considerar para ver los aspectos que ha hecho? ¿3 grados, 4 grados, 5 grados, 1 grado solamente? Porque estoy viendo es una progresión secundaria. ¿Qué tipo de progresión aplico? Ahí debe ser, aunque Hendel no lo plantea, no está planteado, pero yo me voy por los 3 grados. 3 grados, para arriba y para abajo. Ya Según, no, fíjate, en la carta natal son 6 grados entre planetas y 8 si interviene el Sol y la Luna, pero en este caso, 3 grados. ¿y se lo hace como un tránsito o como una progresión secundaria? Como un tránsito nada más, ¿no? Bueno, el tránsito no le hemos dado todavía, pero el tránsito es las condiciones actuales, o sea, Claro, por la que está pasando ahora en estos momentos. no, ajá, El progresado es un año por día de la que es la carta natal. progresión secundaria. Ajá. Entonces aquí se tendría cuántos grados se va hacia atrás, si es 1 año por día y solamente, o sea, sería más o menos un grado que se podría hacer hacia atrás o hacia adelante. Sí, sí, pero acuérdate que estamos analizando en la progresión fundamentalmente son los planetas rápidos los que se varían, los que varían. Claro, ese es el problema, que si viene una cuadratura o un sextil con un planeta eh, que es lento durante esos 9 meses hacia atrás, para ver eso de ahí, entonces por eso que estaba preguntando
los grados y el tipo de movimiento que le aplico. En un planeta lento como lo de Urano para allá, Ujú. eso, imagínate, si está en Eso un no se mueve. aspecto, va a Ajá. estar en los 9 meses en el aspecto. Va a estar. Porque 9 meses no es nada para ellos. Ahora ya Mercurio, la Luna, Ujú. el Sol son 9 meses, serían, o sea, es un día por año, es casi un día, Claro, es es casi un día. casi, sí, ok, perfecto. Gracias. Yo tengo una pregunta. César, César. Sí, adelante. me quedé la duda en antes. Decía que cuando se tiene la primera inspiración, ahí es donde se cogen las cualidades, digamos, planetarias, o viene ya desde el proceso del descenso del espíritu hacia la fecundación, todo eso. No, no, en el momento de la inspiración, cuando el niño llora. El niño dentro de la madre no respira oxígeno. O sea, él respira a través del cordón umbilical, él se alimenta a través del cordón umbilical. La primera inspiración que hace con el exterior es que los pulmones se llenan de aire, es en el momento ese de la inspiración, cuando le dan una nalgada para que llore. Y cuando él hace así que ahí es cuando él recibe ese oxígeno cargado de esas influencias planetarias que va a la sangre por primera vez. Y ahí es donde se produce el efecto. Por eso la fecha de nacimiento debe ser con la hora exacta en el que el niño llora. Entonces, muy amable. Vamos a Recuerden completar que una. el espíritu está en la sangre. La sangre va para todo el cuerpo. Ustedes se cortan en cualquier lugar del cuerpo y sale sangre. ¿Por qué? Porque la sangre está distribuida por todo el cuerpo y el espíritu mora en la sangre, precisamente. Y esa inspiración que es el oxígeno, ustedes saben que hay dos circulaciones, la circulación normal que es la que lleva la sangre a todo el cuerpo, pero está la otra circulación que es la de los pulmones, que lleva, o sea, la sangre poco oxigenada del cuerpo, que ya se repartió, van a los pulmones para oxigenarla de nuevo y devolverla al cuerpo. Por eso es cuando comienza esa circulación en los pulmones, es ese momento preciso. José Santamaría. Sí, pregunta, ¿qué pasa cuando no se sabe la fecha exacta en este campo de la astrología de una persona? Cuando no se sabe la fecha exacta, se puede calcular por eventos que han ocurrido, eventos muy trascendentales que han ocurrido en la vida, entonces se va ajustando. Esa es una forma de hacerlo. Cuando no se sabe, se hace un horóscopo nominal, que es natural, que es Aries en la primera casa, Tauro en la segunda, así cada signo, y se analizan fundamentalmente los planetas en los signos, porque la fecha, los planetas coinciden en los signos en la fecha, pero en las casas se necesita la hora. Y cuando no se sabe la hora, se hace un horóscopo natural y se analiza nada más en base a planetas, aspectos y signos, no casa. Si se quiere profundizar, se necesita la hora, porque entonces con la hora se sabe bien el ascendente, se sabe bien una serie de cosas. Estaríamos en la Eh, hora, eh, Marco. ¿Cómo la hora? Sí. Jacqueline el otro día hizo un comentario de que ella había ajustado la fecha de varios de sus familiares. ¿Fue así, Jacqueline? Sí, yo utilizo
20 eventos primordiales de la vida de la persona, como son, por ejemplo, 20 importantes, ¿no? Eventos importantes como son el nacimiento de hermanos menores, casamientos, divorcio, muerte de algún familiar querido, cambios de países, compra de casas, compra de carros, ese tipo de cosas que, que uno siempre se acuerda. Entonces utilizo necesito solamente el año en que lo compró, el mes más o menos aproximado, y dependiendo de eso, ajusto el ascendente por los eventos, porque entonces utilizo la progresión grado por año para hacer el ajuste. Eso se puede hacer, es una técnica Sí, que lo que lleva trabajo tienes que conocer bien a la persona. Perdón, es como saber qué eventos han pasado en la vida propia de la persona, yo sucesos, cambios no de vida. No, no pero un necesitas hijo, conocer a la persona, solamente la persona tiene que darte una lista de los eventos de su bueno, vida. ya eso es conocer a la persona. Sobre todo para saber la casa que tienes que ver, a qué edad pasó, el año y el mes que tenía esa persona cuando ese evento pasó, porque de esa manera es importante para calcular, hacer el ajuste de los grados de minutos del ascendente, porque, por ejemplo, si estás en una casa, te casaste, se supone que la casa 7 es la que debe de moverse, porque en el ajuste de horas se utilizan son las casas, no los planetas, y se ajusta son las casas, porque ese momento te da la hora exacta de nacimiento y de ahí en adelante puedes hacer cualquier tipo de progresiones, porque cuando haces las progresiones para ver eventos en el futuro, mueves son las casas y la casa el aspecto que hace con el planeta. Entonces, en este procedimiento o en esta metodología solamente se utilizan las casas. Por eso se requiere Haces el evento para asociar. el proceso ¿Cómo? inverso. En vez de progresar para ver qué va a pasar, ya pasó y voy a desprogresar para ver a dónde llego. Así es, exacto. Correcto. Y yo generalmente utilizo mucho el cuadro natal que ofrece el AstroWing, que lo hace Alan, porque es mucho más exacto en los grados y minutos cuando hacen los cálculos de la casa. Entonces, sí, toma un poco más de tiempo, pero ese website te da más preciso los grados y minutos en las casas. Ok, esa investigación la puede hacer el que sabe en sí mismo de la astrología o puede hacérsela a otro, como por ejemplo en este caso de un miembro de la fraternidad. ¿Eso es cierto así? Lo puede hacer cualquiera que sepa astrología, porque Hay que tener experiencia en eso también, claro, también. porque Ah, no ok. es fácil, no es fácil el proceso ese. Bueno, gracias. Poco a poco vamos a ir para allá. Sí, sí, gracias. ¿Cerramos la clase entonces? Déjame proyectar la oración, la plegaria. Y ahora un muchachito que la diga, por favor. Yo la digo, estoy practicando la oración, la voy a decir. Adelante. Un momento, me voy a poner unos lentes para... Muy bien. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que te pueda servir mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus oídos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor, que así sea. Que Que así así sea. sea. Que así sea. Ojo. ¿Puedes Gratas a proyectar, tus ojos, por si Alberto, acaso. puedes proyectar la Sí, oración de la fraternidad sí, correcto, ningún problema. para que José Santa María la lea también? Y terminamos la clase. Muy bien. Bien. Espera un poquitito. Ahora voy. Ahora sí.
Ok, muy bien. Un segundo, por favor. Ok. Entonces, te pedimos, Padre, porque la Fraternidad Rosacruz de Oceanside, California, se constituya en el centro espiritual más eficiente del mundo y ayude a apresurar el día de la liberación del Cristo. Te pedimos muy especialmente, bendigas a los trabajadores de la sede central y a todos los centros, grupos y miembros de la fraternidad, para que día a día se fortalezcan y para que lleguen voluntarios que ayuden a hacer realidad la visión de Max Heindel, según la cual vio a nuestra sede central y una larga fila de personas viniendo de todas partes del mundo para recibir las enseñanzas y saliendo de ahí luego para llevar el bálsamo a los afligidos de cerca y de lejos. Que así sea. Que así Que sea. así sea. sea.